Pensemos por un momento en la calidad de nuestros pensamientos. Seguramente hemos escuchado frases tales como eres lo que piensas, o tienes una mente cochambrosa, o me avergonzaría si vieran lo que estoy pensando. Hay quienes tienen una forma catastrófica de pensar. Su lema es: piensa mal y acertarás. Otros son muy simples al pensar. Le dan poca importancia a todo y de todo dicen: no pasa nada. La Biblia nos hace aseveraciones importantes. Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres y que estos pensamientos son vanos. La Biblia también dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Imagínense nada más. El profeta Miqueas dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Nos debería realmente asombrar y preocupar que los seres humanos somos máquinas que producen pensamientos. Y por cierto, las más de las veces, pensamientos faltos de sobriedad, más bien pensamientos ebrios por los apetitos de la carne, mentes aún no transformadas por Cristo, como lo acabamos de leer en el Evangelio de Marcos. Veamos por un momento lo que puede ocasionar una manera de pensar falta de sobriedad. Vamos al libro del Génesis, capítulo 20, y ahí encontramos una interesante historia. Dice este pasaje de las Sagradas Escrituras que Abraham y su esposa Sara, en ese peregrinar dirigidos por Dios para llegar a lo que sería formar el pueblo de Dios, pues en esa travesía llegaron a vivir a un pequeño lugar llamado Gerar. Cuando llegaron allí, Abraham presentó a Sara como su hermana y no como su esposa. De manera que Abimelec, rey de Gerar, cuando se entera de los forasteros que han llegado, pues toma a Sara por mujer. Se quiere convertir en cuñado de Abraham. Pero Dios le habla a este rey Abimelec en sueños y le dice: oye, estás haciendo mal, porque Sara es esposa de Abraham. Dice la Sagrada Escritura que Abimelec no había tocado a Sara, así que de inmediato hizo público que Sara no era hermana de Abraham, sino esposa de Abraham, y la devolvió enseguida. Sin embargo,
le reclamó a Abraham su comportamiento. Fíjense ustedes el reclamo que Abimelec le hace a Abraham. Dice la Sagrada Escritura, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas? Subrayen eso. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? O sea, Abraham, ¿en qué estabas pensando? Ahora observen la respuesta de Abraham. Abraham responde, porque dije para mí. O sea, pensé. Solo que Abraham lo dice de otra manera, porque dije para mí. O sea, pensé. ¿Qué dije para mí? Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Seguramente el comportamiento social había vuelto a descender moralmente de tal forma que si algún forastero llegaba con una mujer y le era atractiva a alguien o a algunos del pueblo, pues seguramente tratarían de tomarla por las buenas, y si no se podía, pues lo tomarían por las malas. Abraham se adelantó en su pensamiento porque dije para mí. Ahora veamos la dimensión de lo que causa una manera de pensar no sobria. Ahí mismo en Génesis capítulo 20, verso 18, se lee que Dios castigó a la casa de Abimelec con esterilidad en sus mujeres. El mismo Abraham tuvo que orar por Abimelec y por su casa, y dice la Sagrada Escritura que entonces Dios retiró el castigo. Seguramente esta acción fue una acción permitida por Dios, dirigida por Dios, el que Abraham orara por Abimelec, porque primero le había causado un daño por su forma de pensar, y ahora Dios lo lleva a provocarle un bien al rey Abimelec, a causarle un bien, a retribuir lo que en principio Abraham había afectado por su forma de pensar, falta de sobriedad. Mis hermanos, los pensamientos faltos de sobriedad nos pueden meter en serios problemas, y a otras personas también. ¿Se dan cuenta que el plan de Dios para Abraham y Sara estaba siendo estorbado por la forma de pensar de Abraham? ¿Será que nosotros habremos estorbado en algún momento de nuestra vida planes que Dios tenía para nosotros por nuestra falta de sobriedad en nuestra manera de pensar? ¿Será que Dios había marcado un camino para ti o para mí, pero nosotros nos pusimos a pensar y en esa forma de pensar decidimos que había que tomar otro camino? Y claro, después de entender esta historia de Abraham, pues la pregunta obligada es ¿cómo pensar con sobriedad? No tenemos los seres humanos esa capacidad. No está en nosotros desde que nuestros padres Adán y Eva perdieron su perfección. No está en nosotros. Pero las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nos muestran los siguientes pasos para poder llegar a generar pensamientos sobrios. Paso número 1. Rinde tu vida a Cristo para que tu mente sea renovada, entre otras cosas,
para que tu mente sea renovada. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Rinde tu vida completa a Cristo para que tu mente sea renovada. Segundo paso. Entonces, estando tú ya rendido a Cristo y permitiéndole a Él no solo haberte salvado, haber perdonado tus pecados, sino ahora ministrándote como Señor de tu vida, el Espíritu Santo de Dios te va a enseñar a amar a Dios, como dice Lucas 10:27, fíjate bien, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Subraya con toda tu mente. Tú vas a aprender, estando en Cristo, a amar a Dios con tu alma, es decir, con tu vida, con tus fuerzas, es decir, con tu vigor, pero con tu mente, con tu manera de pensar. Paso número 3. Entonces tendrás la mente de Cristo. Esta es una maravillosa noticia que nos reporta 1 Corintios 2:16. Cuando yo he rendido mi vida a Cristo y su Espíritu Santo ha venido a mí y me ha enseñado a amar a Dios también con mi mente, estando en Cristo yo vengo a tener la mente de Cristo. Es decir, Dios me da la habilidad para producir pensamientos de calidad conforme a la voluntad de Dios por la gracia de Cristo. En Cristo ahora ya puedo pensar, producir pensamientos, generar pensamientos agradables a Dios. Y el cuarto paso, según lo muestra Hebreos 10:16, es que Dios pone sus leyes en tu corazón y en tu mente. Es decir, tu mente ya registra la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la guía de Dios, el alimento de Dios por medio de su palabra, y tú ya puedes tomarlo como materia prima para generar pensamientos. Esto, mis amados hermanos, es muy importante. Y la Sagrada Escritura sigue diciendo, allá en Efesios capítulo 4, verso 18, el apóstol Pablo nos da maravillosas noticias. Ahí nos dice que hemos dejado el entendimiento entenebrecido. Esa manera de pensar y de entender las cosas en un estado de penumbra, de oscuridad, por la naturaleza del hombre sin Cristo, del hombre viejo, del hombre no redimido. En Cristo ya la hemos dejado, porque luego agrega en Efesios capítulo 4, verso 23, porque nuestra mente se ha renovado. Digamos que cuando rendimos nuestra vida a Cristo, Él nos toma, limpia nuestra mente, lava nuestra mente, la regenera y nos da su manera de pensar. Pero para asegurarnos, fíjense ustedes, para asegurarnos todavía más de producir pensamientos sobrios, el apóstol Pablo nos hace un maravilloso exhorto. Esto está en 2 Corintios 10:5. Hay que tenerlo siempre a la mano como una fórmula cotidiana.
Ahí dice el apóstol Pablo: lleva tus pensamientos cautivos obedientemente a Cristo, para que Él juzgue y apruebe. Lleva tus pensamientos cautivos, no los dejes salir, no los pongas en palabras, no los pongas en hechos, no los pongas en intenciones, tenlos cautivos y obedientemente ve a Cristo y dile: Señor, yo estoy pensando esto en relación con esto, con aquello, con lo otro, con cualesquiera aspecto de mi vida. Esto es lo que estoy pensando, Señor. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Porque lo lamentable es que, conociendo la palabra de Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos no estén sujetos a Cristo, y cuando elaboramos pensamientos, y peor, cuando los llevamos a la práctica, terminamos dándonos cuenta que no son congruentes con lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué tal si desde que abrimos nuestros ojos cada mañana consagramos a Dios nuestra mente, nuestra manera de pensar, para poder hacerlo con sobriedad a lo largo del día? Es tremendo leer en Filipenses 4:8 que cuando nuestra mente está sujeta a Cristo, que cuando nuestros pensamientos son aprobados por Cristo, que cuando nosotros usamos la mente de Cristo, somos habilitados para pensar, fíjense bien, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, lo digno de alabanza. Cada uno de estos conceptos merecería un análisis. Todo este conjunto de virtudes y valores ya puede dedicarse nuestra mente, si está en Cristo, para pensarlos. Imagínense, amados hermanos, amadas hermanas, una mente ocupada pensando así, pensando en eso. Los invito a generar pensamientos sobrios. Los invito a usar la mente de Cristo. Y si alguno de nuestros amables oyentes no está en Cristo, lo animamos, lo invitamos a preguntar, a buscar, a relacionarse con Él, a ser salvado, perdonado, señoreado por Cristo, para que pueda pensar como Cristo. Oremos. Amado Dios, cuánta bendición recibimos estando en ti por medio de tu amado Hijo Jesucristo. Llévanos, oh Dios, a disfrutar de esa manera de pensar, y que todos los nuestros y que todos los que nos rodeen puedan ser bendecidos por nuestros pensamientos. Suplicamos ahora que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo y la dirección de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.